buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a contar un poquito también los desafíos que tienen los jubilados y los trabajadores para el 2015. Las tres claves para los jubilados y los trabajadores en el año 2015. Está ya Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, así que con él vamos a estar hablando de algunas cosas que han quedado pendientes y tal vez puedan o no resolverse en el 2015 para los jubilados y también los trabajadores, porque Diego Genú te va a contar en un rato que sigue la negociación de camioneros y hay una puja interna sindical por dos cosas. Por un lado, el bono de fin de año, y Camioneros sigue amenazando con un posible paro en estas fiestas del sector de camioneros, un sector muy poderoso. Y el otro tema es, bueno, ¿cuánto pedir en términos salariales para el 2015 para recuperar poder de compra perdido este año? Antes de meternos en esos temas, a ver, déjeme plantearles cuáles son, desde mi punto de vista, las tres dudas fundamentales de la economía del 2015, del año próximo. Dentro de 2 semanas se va a empezar a develar la incógnita respecto a 3 puntos fundamentales de la economía kirchnerista en el final del ciclo político. La primera duda fundamental es ¿dónde está el motor? ¿Dónde está el motor del crecimiento económico? ¿Cómo hace esta economía que en algún momento tuvo motores muy poderosos para impulsar el crecimiento, el consumo, la inversión con el sector de la construcción, incluso las exportaciones, cuando hoy tiene los 3 motores apagados? Las exportaciones están cayendo este año 10%, la inversión cae 7-8% este año, reconocido por el propio INDEC, y es muy difícil que se recupere, les voy a contar por qué. Y el consumo está cayendo, no solamente una caída muy fuerte de más del 20% del consumo de bienes durables, de electrodomésticos, de autos, sino también el consumo más básico, el consumo de los alimentos. Las exportaciones caen y seguramente van a seguir cayendo el año próximo por la baja del precio de la soja, por Brasil, que ha enfriado su demanda, pero también por el atraso cambiario. Argentina tiene un problema, que es que pese a que devaluó fuerte en enero, que devaluó el año pasado, que viene devaluando y subiendo el dólar permanentemente año tras año, la inflación se come esa suba del dólar y Argentina se vuelve permanentemente cara en dólares. Eso se llama atraso cambiario, golpea todas las exportaciones y por eso las exportaciones están cayendo 10% este año y pueden caer más el año que viene. Las inversiones difícilmente las puedas estimular mientras tengas el cepo al dólar. Es decir, es difícil que venga inversión extranjera directa a poner dólares frescos si no pueden llevárselos, si no se pueden remesar utilidades y dividendos en la Argentina. Es difícil que vengan a poner dólares a 8 pesos con 50 cuando el dólar paralelo es 50% más caro. Entonces es difícil que el gobierno pueda en el último año de gestión revitalizar la inversión, salvo que muchos crean que ya está cerca el cambio de ciclo político hacia mediados de año y empiecen a apostar y a entrar rápido en la Argentina porque crean que hay activos baratos para comprar en Argentina y puede haber algo de movilidad en la inversión, pero difícilmente puede hacer el arrastre del crecimiento económico. El crecimiento económico del año que viene, es decir, salir de la recesión tiene que venir por acá, por el consumo, que es más del 80% de la actividad económica del país se mueve por el consumo. Y el consumo no puede reactivarse mientras la inflación, los precios, le ganen a los salarios y a las jubilaciones y a todos los que tienen ingresos fijos, como ocurrió este año. Ayer te contamos que había una pérdida, un recorte, un ajuste real de salarios y jubilaciones grande. En el caso de los jubilados, ahora lo vamos a hablar con Semino, ese recorte, ese ajuste puede estar entre el 7%, si uno toma el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, o el 13, el 14% si uno toma la canasta básica de consumo del jubilado que mide la propia Defensoría de la Tercera Edad. Es decir, un ajuste muy importante en el bolsillo de 7 millones de jubilados. En el caso de los trabajadores todos han tenido ajuste, ni Moyano se salvó, ni Caló se salvó. Moyano ha tenido aumentos salariales para el gremio de camioneros 5 o 6 puntos por debajo de la inflación, según la medición de inflación que tengas. Y en el caso de Caló, de los metalúrgicos, otro gremio poderoso, ha tenido una caída del poder adquisitivo de ese sector del 9% por debajo de la inflación. Con esos cierres salariales es imposible reactivar el consumo. Entonces, ahí está el desafío del gobierno. ¿Dónde está el motor
del crecimiento el año que viene. ¿Cómo haces para reactivar la actividad económica de la mano del consumo? Primera duda importante para el año 2015. Segunda duda, que vamos a discutir en un ratito con Miguel Peirano y con Federico Sturzenegger. ¿Podrá el gobierno aguantar el dólar con alta inflación? Hay una estrategia clara del gobierno que es clavar el dólar oficial, que no se mueva, y si se mueve, se mueva muy por debajo de la inflación. Eso genera atraso cambiario, Argentina se vuelve cara en dólares. ¿Podrá el gobierno seguir con esta política de yo anclo el dólar y que se arregle el que viene en diciembre del 2015? Bueno, va a depender mucho de la asistencia financiera de China, que es importante y que ya han llegado más de 2.500 millones en lo que va de este año, y todavía hay un resto de 8.000 millones que puede llegar el año que viene, dólares directos para la Reserva del Banco Central. Va a depender de que el gobierno pueda salir a buscar dólares financieros en los mercados de capitales. Lo ensayó el viernes pasado y fracasó, pero hay dólares baratos en el mundo para todos, para Kenia, para Etiopía, para Bolivia, para Paraguay. ¿Por qué no para Argentina? Bueno, depende también de cómo se encare la negociación con los fondos buitres, pero el gobierno quiere salir a pasar la gorra en los mercados financieros, aún sin cerrar con los fondos buitres. Y va a depender de Brasil, va a depender de Brasil, porque si Brasil mantiene una política cambiaria de devaluación gradual, de subir el dólar gradualmente en Brasil, como está ocurriendo, no pasa nada, y Argentina tiene chances de aguantar los trapos con el dólar a 8.50, a 9 pesos, a 9.50. Ahora, si Brasil devalúa brusco, que hoy no es el escenario más probable, pero si lo hace, esa situación se vuelve muy difícil. Bueno, si se puede aguantar o no el dólar en el 2015, que es lo que quiere el gobierno, también depende del atraso cambiario que acumules. Fíjense estos datos, la verdad, muy interesantes que ha hecho Melconian con su consultora. El dólar real a precios de hoy, es decir, al precio de hoy, el dólar a 8.50, ¿cuánto estaba en el pasado y cuánto va a estar en el futuro si el gobierno sigue con la actual política? Bueno, Kirchner asumió a precios de hoy con un dólar oficial de 17,50, lo que se llama un dólar recontra alto, que impulsaba las actividades exportadoras, que no era necesario meter barreras en la aduana para las importaciones porque generaban empleo, la producción nacional, competían con buenos precios frente a las importaciones en los mercados externos, el boom del crecimiento económico de la etapa dorada del kirchnerismo, con muchísima creación de empleo. Dólar recontra alto, a 17.50 de los precios de hoy. Cristina asume su primer gobierno en el 2007, todavía con un colchón de competitividad, como se llama, muy importante, a precios de hoy con un dólar a 12.50 en el oficial. Todavía había margen para estimular exportaciones, competir en el mercado interno con la producción nacional. Ya cuando asume Cristina el segundo mandato en diciembre del 2011, ese colchón se lo había comido en gran parte de la inflación. Tenía un dólar oficial que a los precios de hoy sería equivalente a 10 pesitos. Y por eso el gobierno en ese momento tiene el dilema de hacer la sintonía fina, empezar a recortar subsidios, achicar el déficit fiscal, ver si puede resolver y disminuir el tema de la inflación o va por otro lado. Bueno, fue por otro lado, y así llegamos a hoy con el dólar a 8,50. Prácticamente no hay colchón. Es menos de la mitad del dólar real, el dólar para las industrias, para los exportadores, que tuvo Kirchner en su momento. Es un dólar muy cercano al que había en la convertibilidad. Y si seguimos con la política de anclar el dólar con la inflación de arriba del 25-30%, bueno, suponiendo que el dólar vaya a la mitad de la inflación, es decir, que vaya aumentando, pero la mitad de lo que sube la inflación, va a haber un dólar de 7,60 en diciembre de 2015. Es decir, el gobierno le deja al próximo nada, para dormir en el piso, sin ningún colchón de competitividad. Bueno, ¿se puede aguantar esto? ¿Se puede aguantar el dólar muy por debajo de la inflación todo el año que viene, como quiere el gobierno, anclarlo? Y va a depender del impacto en la actividad real. Si las economías regionales sufren mucho, si se profundiza la recesión, si cierran industria o hay mucho desempleo, bueno, el gobierno va a tener que rever su política. Si no, va a tratar de aguantarlo. Un poco como hizo este año. Este año el gobierno priorizó tener recesión, pero tener estabilidad cambiaria. Y por eso frenó totalmente el sector automotriz. No le interesaba estimular la venta de autos. Estimular la venta de autos significaba más importaciones, perder reservas y tener problemas con el dólar, con el tipo de cambio. Entonces, este año el gobierno tuvo una política de
prefiero la recesión a un problema cambiario, a una suba del dólar. Bueno, ¿qué va a preferir el gobierno el año que viene? Quiere reactivar, pero al mismo tiempo quiere fijar el dólar. Fíjense que además tampoco hay mucho colchón, porque las reservas de la Argentina están en un nivel respecto a los otros países de la región muy bajo. Lo venimos mostrando. Argentina es el único país que en los últimos 7 años redujo sus reservas 35% en el Banco Central, cuando todos los países de la región duplicaron o triplicaron los dólares en su reserva. A todos les sobran los dólares menos a la Argentina. Y la tercera duda de la economía 2015 es si Cristina le deja el ajuste, que tantas veces dijo que no iba a hacer, si le deja el ajuste al próximo gobierno. ¿Y a qué ajuste nos referimos? Más allá del ajuste cambiario, si el próximo gobierno va a tener que devaluar o no, el ajuste en el sector público. Y todos coinciden que acá hay un desborde total de los subsidios económicos, que este año van a superar los 200... acá estoy viendo mal. Bueno, este año acá son 220.000 millones de pesos de subsidios económicos, 220.000 millones de pesos de subsidios económicos. Es sumar los subsidios de la energía, los subsidios del transporte y otros subsidios a empresas públicas, 220.000 millones de pesos de subsidios económicos, casi 6 puntos del PBI. Fíjate en términos de algo como el boleto de colectivo. Obviamente estos son subsidios al gas, subsidios a la luz, concentrados en el área metropolitana, pero también al transporte, que no son el grueso de los subsidios económicos. Pero fíjate los subsidios, los ajustes que habría que hacer si uno quisiera reducir estos subsidios. El boleto promedio colectivo en Capital y Gran Buenos Aires, 3 pesitos. El subsidio por boleto de colectivo, 12 pesos con 80. Es decir, si vos sacás totalmente los subsidios al transporte, tenés un boleto de colectivo hoy de casi 16 pesos, de entre 15 y 16 pesos. Bueno, y así con las tarifas de luz o las tarifas de gas, que tendrían que multiplicarse en algunos casos por 5 o por 6 veces, si se quieren eliminar los 220.000 millones de pesos de este año. Hay que ver el año que viene que hay en subsidios económicos. Bueno, esa factura se la va a dejar Cristina al próximo, al que venga, subsidios que se cubren con emisión monetaria que va a la inflación o al dólar. Bueno, es la tercera duda de la economía 2015. Vamos a hablar con Federico Sturzenegger, con Miguel Peirano. ¿Cómo se resuelven estas dudas? ¿Cómo encara el gobierno el 2015? 2015 está llegando y 3 dudas dominan el escenario económico. Primero, ¿cuál será el motor del crecimiento? Con las exportaciones en caída, la inversión congelada y el consumo estancado, el gran interrogante del año que viene está en la puja entre la inflación y los sueldos. Salvo que los salarios y las jubilaciones logren superar a los aumentos de precios, la recesión tenderá a profundizarse. Segundo, ¿el gobierno de Cristina podrá evitar otra devaluación y sostener el dólar oficial estable? Más allá de que Axel Kicillof y su equipo logren llegar a un acuerdo con los fondos buitre o no, la clave estará en los dólares que Argentina consiga de China y de los mercados financieros. La presidenta estará pendiente además de lo que haga su amiga Dilma Rousseff, a quien le prenderá velas para que no devalúe en forma brusca el real. En paralelo, Kicillof deberá evitar que el atraso cambiario que genera la inflación impacte con despidos en las economías regionales y en la industria. El tercer interrogante es el más importante. ¿Cuál será la herencia que le dejará Cristina al próximo gobierno? En el oficialismo y la oposición preocupan la inflación, el consumo, el empleo y la recesión. Son variables que no se sabe en qué niveles se ubicarán el 10 de diciembre de 2015. Pero hay algo que es prácticamente seguro. A menos que el año próximo la presidenta desempolve su plan de sintonía fina, el próximo gobierno deberá encarar un ajuste para recortar más de 200.000 millones de pesos en subsidios de tarifas de luz, gas y transporte, que se concentran en el área metropolitana. La mayoría de los analistas coincide. Tarde o temprano llegará el tarifazo que el kirchnerismo viene aplazando. Ya estamos con el diputado del PRO y economista Federico Sturzenegger, con el exministro de Economía y economista del Frente Renovador
de Sergio Massa, Miguel Peirano, y también con Armando Pepe, fundador de la Cámara Argentina Inmobiliaria. Gracias a todos por venir. A ver, yo planteaba 3 dudas. Empezamos por la primera, y ahora vamos a hablar también un poquito de los salarios y de los jubilados con Semino, y también está Sergio Berenstein para hablar cuáles son las dudas de la política en el 2015. Pero la primera es, bueno, ¿cuáles son los motores del crecimiento? ¿Cómo crece la economía en el 2015? Bueno, no, probablemente no crezca mucho, o no crezca, creo que no hay muchos motores. Lo fiscal nunca es un motor porque cuando el Estado gasta, chupa de otro lado, ¿no? Entonces me parece que eso es como que ponés y sacás, entonces no te genera mucho estímulo. De hecho, hace 4 años el gobierno lo viene intentando, y lo único que ha logrado es que el ingreso real de las personas ha caído 3,5% en estos 4 años. La gran apuesta que tiene que ver con el segundo interrogante es si va a conseguir dinero de afuera como para un poco liberar el cepo, y con eso, digamos, liberar un poquito la capacidad productiva del sector industrial, que están como contenidas en este momento. Pero la verdad que nosotros estamos viendo un panorama para el año que viene de básicamente estancamiento económico. Es decir, un poquito de caída. ¿Similar a este? Muy similar a este. Quizás no tanto, porque ahora cuando hablemos del segundo tema, que es el tema del dólar, ahí te voy a contar que yo pienso que el gobierno va a hacer una apuesta a conseguir plata afuera. Además creo que lo va a poder hacer, más allá del, digamos, de lo que pasó. Si consigue plata afuera, yo decía, están las exportaciones que van a estar muertas el año que viene. Correcto. Está la inversión, que si conseguís plata afuera podés estimularlo un poco. Y está el consumo, que el gobierno va a tratar de estimular. Porque la plata que va a venir de afuera no va a ser para la inversión, porque este gobierno no tiene manera de revertir su... Entonces la apuesta es el consumo. La plata que va a traer de afuera es para financiar su propio gasto público, que lo va a ir canalizando, pero al liberarte eso un poquito, la restricción de dólares, el gobierno probablemente pueda liberar un poquito, claro, el cepo, que en este momento está conteniendo la capacidad productiva de muchos sectores, y de ahí tenés un escenario, bueno, no tenés nada en Argentina que te estimule la inversión o que te cambie las expectativas para generar un crecimiento, que es el que sí pensamos que vamos a tener después del 2016, y por eso el tema del ajuste no va a ser así, sino va a ser todo lo contrario. Ahora vamos a hablar de qué se le deja después, pero hablemos del 2015. Pero el 2015 nosotros estamos viendo que no hay motores de crecimiento. Peirano, ¿es así? Digamos, no, en este contexto, la primera pregunta, ¿dónde está el motor de crecimiento? Si puede haber consumo porque a los jubilados le puedan dar aumentos por arriba de la inflación y recuperar la pérdida de poder adquisitivo, o a los trabajadores, ¿hay una chance de que venga por ahí? Bueno, en primer lugar, como decía Federico, la inercia y la realidad actual muestra signos de estancamiento que, de no cambiarse lógica de decisiones, se va a prolongar. Ahora, evidentemente, es un año muy particular, donde en términos de expectativas para las inversiones va a tener mucho peso el escenario electoral, donde seguramente se adoptarán medidas para incentivar el consumo, y creo que evidentemente los primeros meses van a evidenciar dificultades en los niveles de actividad. Lo importante, de todos modos, Maximiliano, es ver que se empiece a generar un horizonte positivo, que empiecen a cambiar expectativas, que la lógica de decisiones empiece a ser más ordenada, y empezar a generar un sendero. Evidentemente, en un año donde el escenario electoral va a tener mucho peso, también hay que tener el condicionamiento de esa realidad, y justamente creo que la responsabilidad y el trabajo de los espacios políticos competitivos en términos electorales es mostrar un horizonte de posibilidades, sobre todo para la inversión. A ver, Pepe, ¿hay posibilidades de reactivar la construcción el año próximo? Que ha sido uno de los motores de crecimiento hasta el cepo, ¿no? Hasta el 2011. Complicado. Vos decías, antes no vienen inversiones para industria y demás. En este momento hay grupos de inversores de Perú, de Uruguay, que quisieran venir a comprar terrenos para construir edificios de oficinas o edificios de vivienda. Y le estamos diciendo no, que no lo pueden hacer, porque si entra el dinero como corresponde vía Banco Central, al dólar 8.50, no, se lo dan en pesos a 8.50. Claro. Y después tienen que salir a comprar los terrenos. En este momento, imposible. Tienen que comprar dólares a 13. Claro, eso, grandes constructores. El común denominador, no sé, vos tenés un pariente en Europa que quiere comprarse un departamento para tener en Buenos Aires, y tampoco va a mandar plata, se la dan en pesos a 8.50, es muy complicado. Pero lo que hemos visto en los últimos 90, 120 días son estudios de arquitectos, de desarrolladores que nos empezaron a pedir terrenos. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires vos compras un terreno y para que puedas empezar la obra pasás entre 8 y 9 meses, entre el impacto ambiental, la aprobación de los planos. Es decir, algunos que están comprando terrenos apostando al 2016. Apostando al 2016, pues empiezan una obra a fin del 2015, la tendrán a fin del 2016 o mitad del 2017.
Fíjate que en estas últimas semanas, un mes, que el dólar está ahí, que no pasa de lo contenido entre 13, un poquito menos, 13.50, estamos haciendo operaciones. Cuando el dólar se queda tranquilo, Blue, se van haciendo operaciones. Los dólares están en poder de la gente. Entonces, cuando ven que esa meseta, se queda tranquilo. Yo decía hoy en una reunión de colegas, yo quisiera que este enero fuera espejo, el enero que viene, espejo de enero del 2014. En enero nosotros vendimos, el dólar Blue estaba a 6 pesos. Después vino la devaluación a fin de enero, ahí picó para arriba y chau, se congeló hasta marzo. Que el oficial estaba a 6 pesos, ¿no? El Blue ya estaba a 10 pesitos. Sí, sí. A ver, esta es la muestra, ¿no? En lo micro, en lo real de la calle, de cómo el cepo cambiario realmente ha distorsionado todo, porque lo que él cuenta del mercado inmobiliario pasa con las inversiones en general, y por eso es increíble. Argentina, desde que se instauró el cepo, no ha crecido, ¿no? Y son 4 años. Bueno, a ver, la segunda duda, ¿se puede aguantar el dólar muy por debajo de la inflación? Es decir, ¿el gobierno puede anclar el dólar todo el año que le resta, hasta diciembre del 2015? Mira, depende del balance entre cuántos dólares tenés y cuántos pesos emitís, sí, ¿no? Entonces vos fíjate que el gobierno en las últimas semanas decidió tratar de bajarla el nivel de emisión financiándose con deuda. Después intentó la semana pasada, que por un problema técnico, no porque no haya voluntad, no porque no haya dólares para Argentina. A ver, el mercado financiero, vos le decís 10% y lo paga el que viene, es una tasa espectacular. Le prestan a cualquiera, ¿okay? Y a Chile les paga 3%. Hasta este gobierno le prestan. Entonces, Kenia les paga 5%, Argentina le paga 10%. No, en ningún lugar del mundo conseguís y eso. Paga el próximo. La semana pasada lo hicieron mal a la emisión, técnicamente, por eso fracasó, pero no es que no haya interés. Entonces el gobierno va a intentar buscar dólares del mercado financiero emitiendo deuda en legislación local, así que no te preocupas por Griesa. Bueno, y eso te va a dar la pauta de cuántos dólares va a poder tener como para poner dólares en la balanza. Después tenemos un gran interrogante, Maxi, que es diciembre. O sea, diciembre quedan 2 semanas. Tienen que meter 60.000 millones de pesos en diciembre. Típicamente en diciembre el mercado se banca esa plata porque es un momento donde todo el mundo está con las compras y con mucho. Ahora, después en enero y febrero, si vos ese dinero no lo retirás, se te va ¿no? al dólar y al blue. Entonces, bueno, lo podrá hacer, no lo podrá hacer. Ese es el balance. Yo creo que el gobierno tomó la decisión política de decir, voy a tratar de aguantar hasta las elecciones con el tipo de cambio, no importa que las que haya recesión, que haya problemas, pero yo voy a tratar de darle al elector, cuando vaya a votar, una sensación de estabilidad, que es una sensación de estabilidad ficticia, porque en realidad se logra por volver al endeudamiento, para que lo que dijeron que nunca que iban a hacer, ¿no? Para financiar el gasto corriente y patear los problemas para adelante cuando, digamos, los problemas de la economía. También es cierto que este gobierno, con poca credibilidad en materia económica, después lo que devaluó, desde que puso el cepo y la devaluación de enero, vuelve a devaluar y ya está. ¿No? Es decir, no tiene instrumento ni para anclar los precios, no tiene instrumento para... Y las exportaciones con una nueva devaluación le vuelven a caer. Es decir, tampoco estimula nada, porque de hecho las exportaciones de este año cayeron. Devaluó y las exportaciones no se estimularon. Pero lo que pasa es que lo que en Argentina está, digamos, está quebrado es la voluntad de invertir, la capacidad de producir. Vos decís, no exportás, pero si no puedes importar tus insumos, ¿qué vas a producir? ¿No? Entonces, a ver, es ridículo. ¿Se puede aguantar el dólar? Yo creo que el gobierno tiene margen para adoptar la política cambiaria que decida. Después el análisis es que es más conveniente. Yo creo que el gobierno ha tenido una política cambiaria contradictoria. Vos reseñabas a principios de este año una devaluación importante que parecía reconocer un atraso cambiario anterior, luego una política que no ha compensado la evolución de los costos, y creo que en definitiva ha habido contradicciones de la política cambiaria que han generado perjuicios. Ahora, si vos me preguntás si puede, tiene margen. Ahora, creo, Maxi, que en líneas generales, vinculado a tus dudas, vinculado a tu introducción, y vos fíjate que Pepe señalaba algo que es cierto, Argentina sigue siendo visto como un país de oportunidades y de interés. Claro. Entonces, todos esos problemas que vos reseñás y son objetivos, los fiscales, los subsidios, la falta de inversión, Argentina tiene recursos, tiene un contexto internacional, tiene posibilidades de afrontar las soluciones de esos problemas, no de esa lógica de ajuste que vos señalás, porque vos describís los problemas que son válidos y después planteás una conclusión, hay que hacer un ajuste. En realidad hay que ordenar los problemas, pero hay que ordenarlas de una lógica expansiva. Cómo generamos inversiones, cómo generamos condiciones para que los que quieren invertir puedan hacerlo.
esa propia realidad que te muestra. No, la conclusión, yo no dije que hay que hacer un ajuste, yo dije que alguien va a tener que recortar los subsidios. De hecho, el propio gobierno trató de hacerlo hace 2 años o 3 años, no lo pudo hacer. Es decir, es obvio que vos no podés financiar este nivel de subsidio. Pero vos es decir, el propio gobierno reconoce que está totalmente desbordado este nivel de subsidios a la luz, el gas y cada uno de los temas. Primero el gobierno ha empezado con una política, por ejemplo, al gas de fuertes aumentos, ¿no? Pero de todos modos, si vos lo ordenás en un marco de expansión, donde la gente mejora su poder adquisitivo, donde la gente mejora su situación general, bueno, y lo harás además con los criterios sociales correspondientes. Vos mostrabas realidades, evidentemente vas a tener que seguir preservando realidades sociales. Pero te vuelvo a decir, es muy distinto un país que no tiene recursos o que tiene dificultades objetivas o que el contexto internacional le plantea restricciones de un país que puede. Y yo te vuelvo a retomar lo que decía Armando. Rápidamente la sensibilidad de la gente a volver a invertir cuando hay condiciones de estabilidad cambiaria está. Interés del exterior por invertir en la Argentina existe. ¿Por qué? Bueno, porque hay fundamentos también que permiten ver a la Argentina como un escenario de oportunidades. Entonces, esos problemas que vos decís se pueden ordenar en un marco de crecimiento. Evidentemente requieren un programa económico, reconocer los problemas, tener equipos de gestión, y creo que uno de los grandes problemas de estos años ha sido la negación de los problemas. Si vos negás el problema inflacionario, lo negás en términos de no reconocer la dimensión y lo transformás en una realidad oculta o lo querés señalar como un fenómeno virtuoso, estás frente al primer problema. Yo creo, Maxi, que lo que viene después del 2016, después de 4 años sin crecimiento, es un crecimiento, volver a recuperar la capacidad y la voluntad de invertir. Esta gente que quiere venir, que pueda venir, que empieza a movilizar la construcción, que empieza a movilizar la inversión productiva. Entonces es un escenario de mayor crecimiento y ese crecimiento te va dando recursos y esos recursos son, digamos, de alguna manera lo que pueden ir cerrando la brecha del déficit a lo largo del tiempo, porque si no, Maxi, o sea, primero que la gente va a votar algo que le lo haga estar mejor con su vida, no peor con su vida, y esa es la obligación y la responsabilidad y a donde tenemos que apuntar. Entonces me parece que hay que apostar a eso. Más allá que en el tema puntual de los subsidios, Maxi, que está cayendo el valor de la... No, pero yo entiendo que, bueno, ustedes son de 2 partidos políticos que están peleando por las elecciones en el 2015, que la palabra ajuste haya sido erradicada como la palabra inflación para el gobierno. Pero, digamos, si el gobierno, por ejemplo... Te diga lo que tiene que ajustarse. Si el gobierno, te digo lo que tiene que ajustarse. Sí. Se tiene que ajustar la corrupción. Se tiene que ajustar, pero no lo que recibe la gente. No, pero Maxi, es un concepto... No, está bien. A ver, si aumentan 0 los subsidios, sin recortar, si aumentan 0, vos haces un ajuste real del 30%. O si aumentan 10% los subsidios el año que viene, haces un ajuste real del 20%. No va por ahí, ¿se entiende? Pero lo que pasa es que el gobierno está aumentando los subsidios por año al 60%, el doble de la inflación, entonces los subsidios van creciendo. Yo sé que ustedes son buenos economistas, que eso lo entienden, pero bueno, están en campaña y están en 2 partidos que quieren... No quieras interpretar lo que uno piensa o lo que uno no dice. En mi caso particular, creo que el camino no es un ajuste. Y no se trata de si uno está en un espacio político o no. Armando plantea la industria de la construcción, y esto lo puedes extender a todos los sectores económicos. La industria de la construcción, en un clima de certidumbre económico, financiera, de estabilidad cambiaria, de crédito hipotecario, de una política para la construcción nueva, es un sector que tiene una tasa de crecimiento extraordinaria. Si lo llevas al sector de la industria, sucede lo mismo en la mayoría de los sectores. En el sector agropecuario gana valor. Entonces, vos, en primer lugar, el escenario económico es de fuerte crecimiento potencial. Después, por supuesto que tendrás que ordenar dentro de un marco de fuerte crecimiento distintas realidades. No, está bien, pero quiero hablar del 2015 porque todos estamos condenados al éxito en el 2016. Pero ¿para qué tenemos que pasar el 2015? Claro, en primer lugar, la decisión del 2015. Hay que pasar el 2015. Fíjate, hasta Pepe dice está feliz con el 2016. No. Pero tiene que vender casa mañana, Pepe, no. Yo tengo que vivir todo el 2015 y tengo que terminar el 2014 todavía. Todavía me quedan días, pero el tema es este. Mis colegas y muchas instituciones dicen el 2016, todos hablan del 2016. Yo creo que el sector inmobiliario, el sector de la construcción, en julio, agosto, previo a las PASO, cuando termina las PASO, va a cambiar el ánimo de la gente, Maxi. Cualquier gobierno que venga va a ser mejor que este. Entonces va a cambiar el ánimo de la gente, van a empezar a aparecer los dólares que están en poder de la gente y se va a empezar a movilizar lentamente el sector de la construcción y sobre todo la venta de inmuebles. A ver, un segundito, ahora la seguimos. Esta es la otra gran discusión, porque cuando también se habla de ajuste, cuando los salarios o las jubilaciones van por detrás de la inflación, es un ajuste real.
¿Qué es lo que es un ocurre ajuste hoy? de bolsillo real. Bueno, por eso está ocurriendo hoy? la pregunta mía es si no va a ocurrir en muchas cosas eso mañana. Bueno, ¿de cuánto ha sido el ajuste de los jubilados? Ahora lo vamos a ver también con Eugenio Semino. Mirá las 3 claves para jubilados y trabajadores en el 2015. Como nunca antes durante la era K, los jubilados y los trabajadores figuran esta vez entre los grandes perdedores del año. En 2014 la inflación les ganó por varios goles. Hay 3 claves decisivas que aparecen en el horizonte de 2015. La primera es qué pasará con los haberes previsionales. La fórmula de la movilidad jubilatoria este año perjudicó a los abuelos, que percibieron un incremento del 31%. Son 7 puntos por debajo del aumento de precios que mide Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Los resultados son peores si se toma en cuenta la canasta básica del jubilado que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que aumentó 37,6% en los primeros 11 meses del año. Sin el bono que pedían para las fiestas, la expectativa de los 7 millones de pasivos está en recibir una compensación extra en 2015. La segunda clave está en los tribunales. ¿Qué pasará con los casi 400.000 juicios por actualización de haberes que los jubilados tienen contra el Estado? La Corte Suprema ya reclamó una solución más rápida en más de una oportunidad y la ANSES comenzó a pagar, pero la lista de sentencias sigue en aumento. Con el trabajo en negro en niveles que superan el 30%, también crece la demanda de reabrir la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada. La tercera clave afecta a los trabajadores en actividad que tienen un desafío doble: cómo no volver a perder con la inflación y conservar a la vez los niveles de empleo. Los salarios de camioneros, metalúrgicos y bancarios perdieron entre 5 y 10 puntos con los precios. Para los empleados estatales, el panorama es aún peor. Hasta el jefe de la CTA oficialista, Hugo Yasky, reconoce que 2014 fue el tercer año en que perdieron poder adquisitivo. Eso explica la demanda anticipada de los gremios del transporte, que ya están pidiendo un aumento del 50% en las paritarias del año que viene, en busca de recuperar el sueldo perdido. A ver, una aclaración respecto a la canasta básica del jubilado, porque decíamos, la Ciudad de Buenos Aires mide 38% este año, ¿no? Cuando complete diciembre va a ser 38% de inflación. Jubilados tuvieron 30,5% de aumento este año, bueno, son 7 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Pero la canasta que mide Semino, en realidad dio, ahí tenés la placa, daba en diciembre un valor de la canasta básica del jubilado, que si uno lo compara con noviembre, da un valor en diciembre del 2013 de 4.665 pesos, en noviembre el último dato son 6.700 pesos, un aumento del 44%. Y ahí hay 13 puntos, un recorte de 13 puntos en el poder adquisitivo de bolsillo de jubilados, Semino. Sí, es menos si se toma con precios cuidados. Ahora, en términos de lo que es alimentos, que es uno de los rubros que tiene una gran incidencia sobre la canasta, en general los alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que son los recomendados a cierta edad, están fuera de lo que son precios cuidados, por lo cual la incidencia es mucho mayor. Y luego tenemos que, por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado hubo una fuerte evolución de precios de medicamentos, es decir, alrededor del 25% promedio. Estaban atrasados los medicamentos en los periodos anteriores. Y lo mismo después ocurre en rubros tales como vivienda, relacionado con el pago de expensas. Así que la proyección en haberes que están atrasados históricamente, porque estamos hablando de 3.136 pesos de haberes mínimos, que es lo que percibe el 53% de los jubilados, 2.600.000. Después la discusión a veces va entre dos estilos teatrales, entre el absurdo y el grotesco. Porque a veces dicen, no, pero hay jubilados... Hay dos jubilados en la casa. Claro, que pueden los jubilados bancar... no se divorcian. Para el ANSES los jubilados no se divorcian, digamos. O hay dos jubilados en la casa, o hay un jubilado con la pensión, porque se murió... No hay un jubilado vivo por un lado y otro por el otro, digamos. No hay divorcio entre los jubilados. No, inclusive se apela, pero esto es históricamente así, se apela a cosas realmente más dolorosas. Bueno, pero pueden tener hijos que los puedan bancar.
Es decir, uno llega a cierta edad para ser autoválido, no para depender de. Sobre todo cuando hoy biológicamente a los 60, 70, 80 años se tiene una sobrevida que no la había en el fordismo, ¿no? Es decir, seguimos aplicando los criterios del fordismo cuando cambió la estructura social, los roles. Ahora, ¿no? Semino, entonces usted está calculando más o menos en promedio una quita en el haber real del jubilado este año de 10 puntos. De 10 puntos, aproximadamente. Es un recorte en el bolsillo del jubilado. Pero, insisto, Maxi, siempre teniendo en cuenta que hay un atraso histórico, que estamos hablando, inclusive sin mencionar a pensiones y pensiones no contributivas, que están en 2.000 y pocos pesos. Y estamos hablando de discapacitados, de madres de más de 7 hijos, donde el panorama, a su vez, si completamos que el Ministerio de Salud de la Nación no da prestaciones de salud a través del programa Incluir o Profe históricamente, porque no le paga a los prestadores, ahí el panorama se hace mucho más complicado. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de los otros desafíos que tienen los jubilados para el año próximo, porque si uno ve la movilidad previsional, la fórmula, salvo que la manipulen, y no creo que sea, dio de casualidad en el 2011 37% con inflación del 25%, pero bueno, no creo que la manipulen, sino que se está haciendo rigurosamente, pero si uno ve la fórmula, la recaudación previsional viene por debajo de la recaudación general, por el tema de que hay gente que pierde puesto de trabajo o que hay más negreo en una crisis económica. Tenemos un 36% de trabajo negro. Bueno, ¿y eso qué significa? Que si se ciñen a la fórmula el año que viene, los jubilados no van a poder recuperar lo que perdieron este año. Entonces la pregunta es si no hay que dar algo por fuera de la movilidad en el 2015. Pero eso es lo que estamos planteando. Un bono, algo por fuera de la movilidad. Yo quería explicarle a los jubilados eso, que es lo siguiente. Hoy tenés una fórmula. Y la fórmula, la característica que tiene es que mira lo que pasó atrás. Los 6 meses antes. Los 6 meses antes. Entonces cuando vos tenés que la inflación va para arriba, a vos los precios te van a un ritmo, pero a vos te están ajustando por una inflación que es más baja, porque es la que pasó. Porque estamos diciendo que está subiendo. Entonces eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. El gobierno, al aumentar la inflación, te está licuando las jubilaciones, lo que exactamente se está comentando, está bajando el poder adquisitivo. El día que venga un gobierno y que diga que va a bajar la inflación, ese proceso se revierte. No, está bien, está bien. No, está bien, digo. Pero vamos con el 2015. Pero que es muy importante que los jubilados entiendan que hay que apostar y que cuando venga una baja de inflación, el gobierno que traiga una baja de inflación va a generar un aumento muy importante en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Es clave para los jubilados dos cosas. Se van a estar ajustando por un índice más alto, ya con una inflación más baja. Hay que bajar la inflación y blanquear mucha economía. Porque si vos metés mucho blanqueo, para los jubilados es bárbaro. Aumenta la recaudación previsional y en la fórmula hay un aumento mayor para el jubilado. Y hay que rediscutir la estructura fiscal en Argentina. Hoy casi la mitad de lo que financia el sistema son impuestos. Y el que financia en forma importante, que es el IVA, lo pagan en forma regresiva los sectores más pobres, incluidos los pobres jubilados. Entonces no es sustentable pobres manteniendo pobres jubilados, es decir, tenemos que repensar entre todos. Yo me parece que a veces esto no entra en las campañas electorales, a veces se dice de circunstancia, habría que darle un aumento a los jubilados, el 82%, pero me parece que hay que discutir estructuralmente un sistema que hoy no es viable así. A ver, la discusión esta que les decía, pensando en jubilados y también trabajadores, ¿no? Pues se está discutiendo cómo se hace para recuperar lo perdido este año. Claro, fíjense, cuando sale Roberto Fernández a pedir 50% los gremios del transporte, lo que están diciendo no es que se volvieron locos y quieren muy por arriba de la inflación, como sería el 50%, sino quieren recuperar lo que perdieron. Los estatales, por ejemplo, a nivel nacional, vienen hace 3 años perdiendo. Este año cerraron 28%. Prácticamente 10 puntos abajo de la inflación, pero venían perdiendo. Ahora, en el 2015, ¿qué se hace? Claro, sí. ¿Qué hace el kirchnerismo? ¿Trata de recomponer poder adquisitivo o le pone un techo? ¿Qué tiene que hacer el año próximo? Ahora, lo que se le pone en el bolsillo al jubilado tiene una tasa de recupero muy rápida para el sistema. Está bien, pero estamos hablando de recuperar el año que viene. Lo pone en el mercado. No, yo creo, Maxi, que lo que hay que hacer, obviamente, en este escenario es tratar de recomponer ingresos, de aquellos sectores del trabajo, jubilados, y obviamente cuando el proceso inflacionario es importante, genera perjuicios, el primer tema es compensar al menos a los sectores con mayores problemas de ingresos. En el largo plazo, lo obvio, recomponer una política antiinflacionaria. Ahora, también es el problema de no tener datos específicos y precisos sobre el tema inflacionario, porque abren estas discusiones
que también se van a complicar las negociaciones paritarias, pero en el corto plazo claramente hay que tratar de resguardar los niveles de ingresos. Maxi, yo he visto en el presupuesto de la Nación, en los decretos de necesidad de urgencia, creo que quizás te lo haya comentado yo acá, partidas de 10.000 millones de pesos para salarios en reparticiones sin empleados. Entonces, que no se pueda de alguna manera atender al problema, como se dice, de los más desprotegidos que han tenido este recorte, me parece que, bueno, me parece que es algo que nosotros como diputados en algún momento de este año lo hemos planteado. Ahora seguimos esta discusión, me interesa ver cómo se recompone el poder de compra a futuro. Pero hoy una foto que sorprendió mucho, y ya que está Sergio Bernstein, empezamos por ahí, respecto a qué pasa en el 2015. La foto, ¿qué fue, Diego, hoy? Sorpresivamente la tuiteó Sergio Massa, todavía no había aparecido en los portales, creo que recién ahora está repercutiendo. Es esa foto. ¿Cuándo fue esa foto? Hoy a la tarde en el Congreso, bueno, bajo el lema de pedir una justicia independiente en la Argentina, una foto que sorprende porque está Massa con Cobos, con Ernesto Sanz, con Hermes Wiener, con Adolfo Rodríguez Sá también, y con Gabriela Michetti en primera fila, ¿no? Bueno, también más atrás está Gerardo Morales, está también Federico Pinedo, pero sobre todo los presidenciales de UNEN, tanto Cobos como Ernesto Sanz como Wiener, con Sergio Massa en el centro, ¿no? Una foto que hasta hace poco quizás era impensado, que era muy cuestionada a partir de un tema concreto que tiene que ver con la justicia. Una bala a los jueces que están investigando la corrupción. Exactamente. Es una especie de respaldo a los jueces. Sergio Bernstein, gracias por venir. A ver, ahora vamos a hablar un poquito y integramos lo que estamos discutiendo con jubilados y trabajadores. Pero ¿qué sugiere esta foto? ¿Sugiere que puede haber cosas inesperadas en el escenario de la oposición el año que viene? En principio expliquemos por qué pasa esto. Sí. Hay un avance del Poder Ejecutivo que intenta controlar el Poder Judicial. Esto no es nuevo, lo intentó la presidenta con la famosa democratización de la justicia, que era una colonización de la justicia. Eso fracasó parcialmente porque hay 6 leyes que están detenidas con medidas cautelares, pero están aprobadas por el Congreso. Luego hubo otros intentos de influir en la justicia y últimamente se cambia el Código Procesal Penal para quitarle poder a los jueces que están investigando precisamente estos casos de corrupción y se busca colonizar la justicia con fiscales amigos. Al margen de que probablemente la reforma en el fondo no es mala y es darle a los fiscales más autonomía en la investigación y a los jueces la responsabilidad de cuidar el debido proceso. Pero no es el objetivo del gobierno, sino controlar la justicia. Frente a este embate que desdibuja el rol del Poder Judicial, surge el Poder Legislativo. Recordad que hay 3 poderes de Estado, este es el otro poder, diciendo, cuidado, acá está en juego la República, está en juego el Estado de Derecho. Por eso, al margen de las divisiones políticas o del sentido simbólico que tienen estas expresiones diversas de la pluralidad de la democracia argentina, me parece que es muy sano que haya un objetivo institucional. A ver, ¿significa esto que si el kirchnerismo se fortalece con Scioli a la cabeza, supongamos que Scioli es el que unifica el peronismo y tiene el kirchnerismo atrás, que puede haber algún movimiento de algún acuerdo entre Massa y Macri, por ejemplo, el año que viene? Tal vez en segunda vuelta, o tal vez pensar que los votantes van a determinar quién de los candidatos de oposición va a hacer la diferencia. No antes de la primaria. Probablemente sí, hay que esperar un poco también la secuencia de elecciones provinciales. Recordamos que el calendario electoral está desdoblado y vas a tener elecciones en distritos por ahí demográficamente no significativos, pero que van a generar cierto clima electoral respecto de fortalezas y debilidades de las distintas ofertas. En la elección en Capital Federal, por ejemplo, va a ser muy importante, hay otra en Salta, Santa Fe, todo esto va a generar un clima. Vamos a tener también la primaria, otra oportunidad para entender pesos relativos. Entre el 9 de agosto de la primaria y el 25 de octubre de la elección hay mucho tiempo donde puede pasar de todo. Yo creo que este juego electoral está caracterizado por incertidumbre y por algo que es muy inusual en la Argentina, Maxi, es que los 3 candidatos más importantes son bastante parecidos respecto a lo que buscan hacia adelante. Scioli, Massa y Macri. Exacto, por ahí vienen de experiencias distintas, vienen de partidos distintos, pero tienen una visión en común muy interesante que pone a manifiesto que la sociedad argentina está en búsqueda de un cambio. A ver, tengo que ir volando la tanda, pero dejo picando. ¿Quién será el elegido de Cristina? Si Scioli va a ser o no el elegido de Cristina, si puede haber un líder único de la oposición el año que viene para enfrentar al kirchnerismo. Y la otra pregunta, si no es momento para pedir, todos pidan. Es decir, 10 puntos por arriba los jubilados, por arriba la inflación, los trabajadores, porque un gobierno que está sobre el final de un periodo largo, tal vez sea el momento de dar todo lo que en los últimos tiempos no pudo dar. Tanda cortita, 1 minuto y volvemos.
Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Puerto Madero, el barrio más joven y global de la ciudad. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos en Plan M. Bueno, ¿puede ser, Scioli, el elegido de Cristina el año próximo? Si es así, es renuente la elección. Claramente el gobierno ha buscado, sigue buscando opciones y no hay un apoyo por ahora explícito del gobierno. Hay sectores del gobierno que le gustaría apoyar a Scioli, hay muchos gobernadores que también, pero de ninguna manera hay consenso. Te diría que es el candidato oficialista que más mide porque no parece oficialista. Justamente lo que explica en todo caso la competitividad de Scioli, que es distinto, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa el último año? Hablamos recién de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y también de los jubilados. Sí, claro. Y a este gobierno lo han acusado de populista y ningún gobierno tildado de populista se va con un recorte real de jubilaciones y de salario público o de otro salario. ¿El año que viene el gobierno va a poner todo para tratar de revertir lo que fue este año? ¿De ajuste? Va a intentar, la pregunta si va a poder, porque hasta ahora el gobierno ha intentado muchas cosas y ha logrado el resultado opuesto al originalmente buscado. Así que yo creo que aquí la gran pregunta es si va a tener la efectividad para lograr los objetivos que se proponen, incluyendo tal vez recuperar algo del salario o incluso de los ingresos de los jubilados. Pero dicho esto, ten en cuenta también que el gobierno, esta es una experiencia populista muy larga. Nunca había, en Argentina por lo menos nunca tuvimos una experiencia tan larga que tuvo la suerte de tener un ciclo externo que lo ayudó. Bueno, eso se fue revirtiendo y ahora lo que está pasando, que están pagando las consecuencias de los errores de los últimos años. Claro, bueno, yo digo, si al gobierno le quedaran 4 años por delante, tendría que anunciar ya mismo la sintonía fina que anunció en diciembre del 2011 y después no pudo implementar por distintas cuestiones. Ahora, un gobierno que le queda un año, ¿qué va a anunciar la sintonía fina de los subsidios o qué va a anunciar de organizar el tema del dólar? Digamos, es un año. Bueno, pero es un año crítico porque la presidenta tiene que, o está buscando en principio, influir luego en el 2015. Entonces no puede terminar muy mal. Ella... Ojo con eso, ¿no? Porque se tiene que prolijar algunas cosas. Y claro, pues se presenta a sí mismo como una fuerza con cierta permanencia, unidos y organizados, los actos que hemos visto los últimos meses, el liderazgo de Máximo. Veremos qué cuaja de todo esto, pero hay una intención evidente de influir luego en el 2015. ¿No le alcanza con clavar el dólar? Vos decís que la estabilidad esta de solo el dólar, la única variable que no aumenta, no es suficiente. Me parece que tiene una estrategia un poquito más ambiciosa. Y te hago la última. ¿Y de la oposición? ¿Puede surgir un líder de la oposición? Hoy hay una oposición atomizada, ¿no? Una paridad que muestra que no hay nadie que pueda convocar, por ejemplo, el voto antikirchnerista. ¿Puede surgir un líder antes de las primarias? Lo dudo antes de las primarias,
probablemente las elecciones provinciales te den algún tipo de oportunidad para que alguien se despegue, pero ten en cuenta que el sistema argentino es muy presidencialista y la oposición está fragmentada desde el 2001 porque el sistema partidario se fragmentó, de hecho implosionó. Y lo que vemos ahora son líderes que están construyendo fuerzas. De hecho tenés una paradoja, los partidos no tienen líderes competitivos y los líderes están construyendo sus partidos. En esa cosa tan rara que es la política argentina, lo que te está obturando la constitución de un régimen más normal es el presidencialismo, que claramente está de alguna manera amortiguando que la política funcione bien. Esto se debería acabar con esta presidenta y la responsabilidad del próximo liderazgo presidencial es recomponer el sistema partidario, y esto es algo que requiere realmente sintonía fina en serio, no de la económica sino de la institucional. Gracias, Berente, por haber estado esta noche. Diego, bueno, ¿se solucionó el tema Moyano o Moyano sigue subido al camión? Hasta en la fiesta no se baja ni el 24 de la noche, va a estar subido al camión pidiendo el bono de fin de año. Bueno, hubo una negociación hoy durante todo el día. Pablo Moyano había dicho temprano que empezaba hoy mismo el paro si no estaba el bono de Navidad que habían reclamado de 5.000 pesos. Bueno, es una negociación donde el gobierno nacional en principio no tiene parte decisiva, pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Quedaron en un cuarto intermedio, se levantó esa medida que iba a ser hoy a la noche, quedó postergada para la semana que viene. Moyano, la Federación de Camioneros, está pidiendo 5.000 pesos, las empresas estaban ofreciendo 2.500. Por lo pronto lo que se consiguió fue eso, levantar ese paro que había anunciado Pablo Moyano para esta misma noche. O sea que todavía sigue dando vuelta Moyano con la posibilidad de un paro de camionero por 24 horas para la fiesta. Exactamente. Y el otro tema es el tema colectiveros, donde hay un enfrentamiento cada vez más fuerte y que llama la atención. Bueno, esto que contamos, Roberto Fernández pidió 50% para el año que viene. ¿Y qué pasó? No, bueno, Caló había dicho ayer que era desmedido, que era prematuro, que era una locura hablar de 50% para el año que viene, y hoy Roberto Fernández, a través de un comunicado, le contestó prácticamente a lo Moyano. ¿Qué dijo el colectivero? Dijo que es lamentable que haya dirigentes sindicales que tengan tan poco compromiso con los trabajadores, en referencia a Caló. Aparte lo firmó en un comunicado de la UTA. Y bueno, los gremios de transporte, que son 22, que están dentro de la CGT oficialista y dentro de la CGT opositora, ya se manejan prácticamente de manera autónoma. No responden a Caló, ni siquiera responden a Moyano directamente. Estos dos señores que estamos viendo, Maturano y Roberto Fernández, tienen un poder importante y generalmente deciden entre ellos para dónde van. Igualmente, para tranquilidad de todos, tanto Maturano como Roberto Fernández, los estás viendo ahí, han dicho que posponen toda medida de fuerza hasta marzo, que no van a hacer olas en el verano. Sí, pero con esa cifra, ¿no? Para arrancar a discutir el 50%. Bueno, ¿es un año para pedir, Semino? Digo, para pedir, por ejemplo, en el caso de los jubilados, algo por fuera de la movilidad previsional, un bono o un plus, o algo por fuera de un decreto de Cristina? Ni duda, se estaba pidiendo por lo menos equiparar las mínimas al valor de la canasta. Esto, recordemos, en pos de lo que acá se decía, que el primer semestre, que fue el que mayor aumento tuvieron los insumos de la canasta, es cuando los jubilados recibieron un porcentaje menor. Claro, ahí están los valores, 11,3% en marzo. Por lo cual, que estuvo muy por debajo de la inflación del primer trimestre. Recordemos que después en el primer trimestre tuviste más de 12% de inflación en un trimestre. Exacto. Y después tuvieron el 17,2% en septiembre recién. Inclusive lo que no repercutió en forma directa sobre el bolsillo del jubilado lo hizo por vía indirecta. El aumento de medicamentos e insumos médicos desfinanció las partidas de ayuda social, por ejemplo del PAMI. Es decir, los subsidios por vivienda, las internaciones geriátricas, han corrido esas partidas para el pago del aumento de los otros insumos. Por lo cual, en cualquier caso, el jubilado va teniendo un grado de desprotección mucho mayor. Así que me parece que la situación es muy complicada. Sí, nosotros por allá, no recuerdo si fue en marzo o en abril, con los diputados del PRO hicimos un planteo justamente porque se había dado esta discrepancia tan grande entre la inflación del primer trimestre y lo que era la actualización, que en ese momento se preveía que iba a ocurrir, de un bono transitorio como para compensar. Para los jubilados, sí, por fuera de la movilidad. Y ahora, vos te acordás que en las últimas semanas tuvimos este gran lío de Kicillof hablando pestes del índice de inflación del Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos del interanual, que era 40%. Le tratamos de explicar que es diferente tomar el 2% de ahora y anualizarlo que mirar los precios de hace un año cuando vos tuviste ese primer trimestre que estabas mencionando, ¿no? Y eso también me parece que es porque a ellos les incomoda tremendamente a la hora de la negociación paritaria
Bueno, son dos cosas, ¿no?, que se conjugan acá. El primero, el uso de la mentira como mecanismo, digamos, de lograr, en este caso, por parte del gobierno, reducir el trabajo, el salario de los trabajadores. Creo que es un tema, y después la inflación, o sea, no hay gobierno nacional y popular si vos tenés una inflación del 40%, punto, ¿no? O sea, me parece que ya se fue. Lo NACA top se fue al tacho si vos tenés esos niveles. Bueno, el Frente Renovador, los economistas del Frente Renovador habían presentado un proyecto de la jubilación número 13. Digamos, no sé si era algo de emergencia el año pasado. No, el concepto va en el sentido que para el Frente Renovador, evidentemente en este contexto, hay que buscar mecanismos de compensación. Es decir, dar una jubilación adicional. Bueno, en realidad sería la 14, digamos, ¿no? Porque buscar un ingreso adicional, sí. La 13 es el aguinaldo, la 14, perdón, la 14. Buscar un ingreso adicional de la misma manera que Frente Renovador. ¿Y cómo se financia eso? Bueno, con parte del superávit de los ingresos del propio sistema previsional. Y al mismo el tiempo, Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Pero al mismo tiempo planteamos que tanto para asignaciones universales, asignaciones familiares, para conceptos que son importantes y de sectores que evidentemente son trabajadores, también buscar mecanismos que preservan el poder adquisitivo. Por eso te decía, Maxi, me parece que mientras tenés un fenómeno inflacionario importante, el primer objetivo es tratar de compensar a los sectores de ingresos fijos, de menores ingresos, jubilados, trabajadores, mecanismos como asignaciones familiares, y mientras encarás el problema de fondo, tratar justamente que no tengan perjuicios los sectores que menos tienen capacidad de respuesta. Pepe, ¿qué quiere pedir? Porque acá están todos dulces, digamos, entre los que se van, que van a dar todo lo que sea, y los que vienen, que están prometiendo el oro y el moro, digamos, es momento de pedir. ¿Qué quiere usted para la construcción? Pida algo, Pepe, vamos. Seguridad jurídica. Bueno, eso volvió a los 90, Pepe quiere volver a los 90. Pero el problema acá escucho hablar a los amigos de macroeconomía. A mí lo que me preocupa es el sector inmobiliario, Maxi. De las 35.000 inmobiliarias que dice la señora presidenta que hay en el país, solamente un 10% son inmobiliarias que se siguen moviendo bien y pueden aguantar el chubasco. El resto son pequeñas inmobiliarias que lo están pasando muy mal, y muchas de ellas han cerrado a lo largo del territorio nacional. Entonces, yo como veo el año que viene, porque ellos están pensando exclusivamente en el 2016, y yo digo, ¿cómo llego a diciembre del 2016? No llegamos. Creo que en julio, agosto, después de las PASO, vamos a tener más o menos vislumbrando una figura que puede ser quien va a ocupar el sillón de Rivadavia, y ahí va a venir la tranquilidad a la gente. Cualquier gobierno que venga va a ser mejor que este, y lo vuelvo a repetir. Entonces, creo que julio, agosto se va a empezar a mover un poco el mercado inmobiliario, y esperemos que enero, si logran mantener que el blue se mantenga ahí y no suba, vamos a seguir vendiendo. Vos dijiste antes, Maxi, se necesita blanqueo. Hoy fui a Banco Nación, te lo dije antes fuera de cámara, y no quiero hacer ninguna promoción del CEDIN. Había 80 personas haciendo cola para blanquear dólares y para comprar propiedades. Entonces, eso es bueno, están haciendo 25 escrituras por día. No le entran los dólares al gobierno porque le entra por un lado y salen por el otro al vendedor, pero se empieza a pagar. Sí, igualmente yo creo que hay que cerrar en algún momento el blanqueo, que lo dejen solo para el CEDIN, pero hay que cerrar en Argentina. Después de tener un año y medio un blanqueo para que cualquier evasor venga, porque estamos desesperados por los dólares. No sé qué opina nosotros lo hemos dicho, es muy loco tener un país que institucionalmente valida el blanqueo de dinero. ¿Y lo que pagamos los impuestos qué? Que sea únicamente para compra de vivienda y de vivienda única. Es incomprensible. A ver, la última. Semino tiene una propuesta interesante, que sería interesante también que lo tomaran los referentes de la oposición, porque dice que, claro, con la situación económica difícil y demás, hay muchos adultos mayores que ya están llegando a los 60 años las mujeres o 65 los hombres, pero no tienen esa edad. Están desocupados, tienen los aportes, si no hay que reabrir la jubilación anticipada, la del 2007. Para que se jubilen, ¿cómo es? Quedan fuera del mercado laboral formal, tienen 30 o 40 años de aporte dentro del sistema y no pueden jubilarse. Por lo cual ya hubo, como en el 2007, en el 2007, lo que fue una prestación anticipada para cobrar el 50%, que completaría el 100% del haber que le corresponde al momento de cumplir con el término de la edad. Bueno, es decir, se abrió la moratoria, se reabrió la moratoria para los que tienen la edad pero no tienen los aportes. Esto al revés, tienen los aportes. ¿Le parece? Sí, me parece que es muy interesante para que sea analizado, sin duda alguna. Bueno, me parece, ¿no? Que sí, es una... hay varias medidas que podrían resolver situaciones. Por ejemplo, también solucionar la cuestión de las rentas vitalicias que quedaron totalmente desactualizadas, y son pequeños sectores
que están sufriendo las consecuencias. Gracias a todos por haber venido esta noche a Plan M. Nos vamos volando una tanda y ya está llegando María O'Donnell al aire de Canal 26. Tanda y nos despedimos. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. ¿Sabe por qué? Porque Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo, Palatrovil lo resuelve. De alta velocidad, 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Chau, pásenla bien.